Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es lunes 12 de junio del 2023. Ahorita empecé a estornudar mucho. Estaba liberando espacio aquí en la computadora y empecé a estornudar mucho. Entonces, bueno, les estoy haciendo este video porque hoy lunes 12 es la primera audiencia de la demanda contra Palladio. Va a ser antes de las 12 y les quería platicar que se acuerdan que les había comentado que mi hijo ya tenía una gerencia en un hotel y que le iban a decir cuánto era lo que le iban a pagar desde el viernes y luego pues no, que hasta el sábado y no le han dicho cuánto le van a pagar. Mi hijo ya había estado entrevistándose con una constructora, bueno, con una empresa, la empresa que vino aquí a hacerle su entrevista de trabajo, aquí a la casa. Y hagan de cuenta que esa constructora ha hecho ¿cómo les diría? Un proceso un poquito, pues, ya creo que ya la entrevista que vinieron a hacer aquí a la casa, ya con eso ya le dijeron que pues ya hasta le dieron la bienvenida, ¿verdad? Pero resulta que en la semana le proponen la gerencia del hotel, que fue cuando hice yo el video. Pero todavía no le decía a la constructora que pues que le daba la bienvenida, ¿verdad? Que ya nada más era cuestión de que le pidieron unos que el acta de nacimiento, no me acuerdo qué papelería le pidieron. Entonces, pues mi hijo está así, dice, pues pues no sé qué aceptar. ¿Cuál de los dos me convendría más? Aquí la cuestión es de que ese partido político sigue acosándonos, porque eso lo está haciendo el PRI y el Duarte. Fíjense que en el momento que mi hijo me habla y me dice que le ofrecieron la gerencia de ese hotel, incluso fueron al hotel y anduvieron ahí viendo, me enseñó fotos y todo eso. Y ya era un hecho. Y dijo que le iba a decir cuánto le iba a pagar el viernes. Y luego el viernes, no sé qué contratiempo. Y no, pues que está el sábado. Y luego el sábado, no, pues que está lunes o martes. ¿Sí me entienden cómo esa gente está molesta y moleste? O sea, ya en la constructora, la que vino a hacerle la entrevista, ya le dio la bienvenida con un mensaje en el teléfono y ya le dijo que necesitaba estos papeles pues ya para empezar a trabajar, ¿verdad? Para incorporarse a la empresa. Es una constructora. Pero cuando recibe ese mensaje, fue
antes supuestamente el viernes le iban a decir cuánto le pagaban. Entonces, antes de contestar ese mensaje, dijo, bueno, voy a esperar a ver que me digan, a ver cuánto es lo que me pagarían, ¿eh? Pues no, el viernes no, que hasta el sábado, y luego no, pues lunes o martes. ¿Se fijan cómo esa gente? O sea, yo con esto les compruebo que el acoso de ese partido político y de mi hermanito Arnulfo ha sido constante. ¿No? Y quieren estar perjudicando a mi hijo, porque es el único que me ha mantenido bien, porque ninguno de ellos me ha mantenido, ninguno, ni siquiera Arnulfo. Arnulfo nunca me mantuvo. Arnulfo me utilizó, o nos utilizó a mi mamá y a mí para obtener beneficios, como por ejemplo la casa de Querubín, que es de mi hijo, y quererse quedar con eso. Y pues también como les decía yo, el papá de mi hijo, pues esa no fue una relación, fue un engaño. Y el papá de mi hijo era amigo de mi hermano Arnulfo. Entonces todo este tiempo han estado peleándose por a ver quién me usa. Por supuesto, pues yo no me percataba de eso. Y el único que tiene todo el derecho en mí es mi hijo Eduardo Alberto, porque es el único que me ha mantenido, el único. Él me compra desde chones, si necesito alguna medicina, me compra mi despensa cada semana. Él me ha mantenido siempre al 100%, siempre. A pesar de lo que le estén diciendo esos patanes, para obligarme a que haga cosas como la Isabel. ¿Mm? Entonces estoy haciendo este video porque aparte de eso, lo que la papelería que le piden es una carta de no antecedentes penales. Y ahorita fue a tramitar ese documento, esa carta. Y le digo a mi hijo, pero la audiencia o sea, es antes de las 12. Y a veces ahí, a veces se tarda. Y pues acuérdate que la audiencia es antes de las 12. Me dijo, bueno, pues si me tarda me salgo.
y luego después vuelvo a hacer el trámite de la, ¿cómo se dice? De la carta de no antecedentes penales. Pero si se fijan cómo el acoso de esa gente, o sea, siempre quieren estar poniendo trabas. Y lo que quieren o querían hacer, no sé, es a lo mejor entretenérmelo mucho ahí en ese trámite que va a hacer y, y que no pudiera llegar a la audiencia. Y casualmente a donde va a tramitar ese documento de no antecedentes penales o esa carta, dice que está por allá, por donde está mi hermano, bueno, donde está el güero. Digo así porque es mi ex familia, yo ya no los considero mi familia. Eh, entonces, como les había dicho, es muy deprimente que tu propia familia quiera estarte perjudicando, porque esa es la realidad. Eso es lo que han estado haciendo desde siempre. Han educado a esos niños a ser así. Sí, cuando yo le compré unos aretitos a Bibia porque no es una celebración de no sé qué, y se los di, en la forma que se los di, es porque yo no puedo o fingir algo que no siento. Yo fui en esa ocasión porque de a la presentación, ya ven que a los tantos años se hace una presentación en la iglesia, digo, según la tradición católica. Y pues yo fui su madrina de eso. A la hora que celebraba eso, este, pues yo fui y le compré unos aretitos de oro y se los llevé, pero no fui a la celebración. Nada más llegué a la iglesia, a la hora que ya estaban ellos afuera, le di los aretes. Y no se los aventé, se los di así en la mano. No le di abrazo, no le di beso, nada. Porque yo así soy. Y le digo a mi hijo, fíjate, el día de ayer que fui a recogerlo de la chiclera, no me acuerdo si les platiqué o no, pero bueno, fui a recogerlo de la chiclera y pues eran nada más 7 pesos. Dije, bueno, en eso llegó un muchachito, porque la señora, o sea, tiene papelería, pero vende ahí dulces y así, ¿no? Y luego le dice el muchachito, ¿qué completo con 15 pesos? Y luego yo volteé y vi al muchachito, yo hace mucho que, es más, yo nada más lo había visto por fotografía en, en Face o algo así, pero yo no lo conocía. Entonces, ya el muchachito dije, se me hace que este muchachito es el de Vivi. Y luego me volteé y me dice, ¿tú eres amiga de mi mamá? Y luego pues yo nada más me le quedé viendo, pero no le dije nada. No le dije nada. Y luego ya se fue el muchachillo. Y luego le digo, ¿este es el hijo de Vivi? Le pregunto a la señora de ahí de la papelería. Y me dice, sí. Y ya ella me empezó a platicar
como que no los conoce muy bien y a nosotros pues como que tampoco nos conoce muy bien porque hagan de cuenta que les digo mi mamá no andaba ahí platicando con los vecinos ni iba a la tienda ni así, o sea, y la gente de por ahí más o menos es así. Entonces ya me estuvo diciendo no y luego que me estuvo hablando de Silvia, que ella murió. Y luego me dice, ay, tú eres de ahí, ¿verdad? Tu mamá. Le digo, ¿a poco no se había percatado quién era yo? Y me dice, sí, pero, ay. Y luego ya empezó así como que, ay, tu mamá y tu papá y esto y tu hermana y así. Le digo, ah, sí. Y ya, y estuvimos platicando un rato. Y ahorita le digo a mi hijo, fíjate, mi hijo, no sé por qué. Nunca he sentido cariño o empatía por ellos. Digo, tal vez por lo que escuché a Silvia decirle a las niñas cuando estaban chiquillos y que yo estaba ahí viviendo con mi mamá, porque yo me regresé de, de con el papá de mi hijo, porque la mamá rentaba una casita, el papá de mi hijo no tenía un patrimonio. Y era así como mi recámara, había un sillón, una cama. En el sillón se dormía el papá de mi hijo, en la cama la mamá, y luego una cocinita y un baño donde utilizaban, eran varias viviendas así. Y no, o sea, hagan de cuenta que no. Ahorita que dije que lo utilizaban, no van a utilizar a mi hijo, ¿eh? No lo voy a permitir, güero. Entiéndelo, ya bastante daño nos has hecho. Entonces, yo me regreso acá con mi mamá. Y yo ahí estuve viviendo con mi mamá hasta, pues ya hasta después de que yo puse mi estética. Y está enfrente el local ese que mi papá me arregló para mí. Y ya estaban ellos ahí vendiendo el menú. Ya había sucedido lo de Nacho que la mujer me había golpeado y se habían ido, como les digo. Llegó la patrulla a arrestar a María Elena y no la pudieron arrestar porque se metieron ahí a donde mi mamá les había prestado y los policías no podían entrar por ellos. Tenían que agarrarlos fuera. Entonces no salían y no salían. Y en la madrugada, como ratas, se fueron a los ranchillos esos. Y ya, o sea, ya no, mi hermano Arnulfo ya no hizo nada por eso y pues la cuestión era que se fueran de ahí. Y luego mi mamá le presta o le renta más bien al güero. Les digo que le daba 100 pesos por semana de renta para que se pusiera a vender menudo porque el taller en menos de un año acabaron con todo el prestigio, todo el trabajo y dedicación de mi papá de años. Mi papá con eso nos mantuvo a todos. Y él en menos de un año, por ser como son, acabaron con el prestigio de tantos años de mi papá. Los clientes ya no le volvían a hablar. Entonces, hagan de cuenta que eh, estando yo ahí con mi mamá, que mi hijo pues, tendría 1 o 2 años, 2,
3 años por ahí. Y pues veía que enfrente estaba pues Vivi, la Rosy, el Rafilla. Y me decía, mamá, ¿me das permiso de ir a jugar con mis primos? Yo le decía, la verdad yo no quería porque yo también dejé de hablarle muchos años al güero. Porque el güero hacía lo que hacen los vecinos. De estarme vigilando constantemente. Y luego decía cosas que no eran verdad. Le decía a mi mamá cosas que no eran verdad. Y cuando yo me enteré, yo lo confronté. Delante de mi mamá le dije, a ver, bueno, ¿por qué estás diciendo tal cosa? Si no es verdad, aquí delante de mi mamá, te lo estoy preguntando bien. No me dijo nada. Estábamos todos en el porche de la casa, en la cochera de la casa de mi mamá. Y fue ahí donde lo confronté. No me dijo nada y se salió. Desde entonces, yo jamás volví a hablar con él. ¿Por qué? Porque si volvía a decir algo que no era verdad, no podía decir porque yo no hablaba con él. Algo que yo hubiese dicho, porque era algo así. Como que si yo hubiera dicho algo. Yo jamás le volví a hablar. Entonces, ya no iban tanto a casa de mi mamá. Y, pero iban ahí enfrente. Y mi hijo me decía, mamá, ¿me das permiso de ir a jugar con mis primos? Yo no quería darle permiso, la verdad. Pero, pues yo le decía nada más un ratito. Y sí, nada más dejaba que fuera un ratito. Y luego iba por él. Y yo estaba viendo desde enfrente. Y en una ocasión estaban ahí jugando y se acercó Silvia. Yo la estaba viendo desde enfrente. Se acerca Silvia y algo les estaba diciendo y yo me acerco. Y escuché que les estaba diciendo a las niñas, a Rosy y a Vivi, no se junten con él porque él no tiene papá. Y voltea a Silvia y ve que estoy ahí. No le dije nada. Le dije, vente. Esas cosas, esas actitudes, a mí me han dolido muchísimo. Y tal vez pueda perdonar, pero no se me olvida. Y yo así soy, porque así era mi papá. Y esa fue la cuestión, porque yo dejé muchos años de no hablarle al güero. Y tantos más años de no hablarle a Lucy, porque en esa temporada Lucy estaba muy apegada al güero y el güero muy apegada al padre Rodarte. Y a mí siempre me hacían como que el fuchi. Se pueden percatar en una de las fotos que les enseñé, donde está el padre Rodarte ahí en esa foto.
Pero a mí eso no me importaba, o sea, como les digo, yo nunca he sentido cariño ni empatía por ellos. Pues cuando yo pongo mi estética, pues les da mucho coraje. Y en una de las ocasiones que llegué, porque yo me llevaba a mi hijo a la estética, y estaba ahí conmigo siempre, llegué a hacer de cenar, y mi hijo estaba en la sala, estaba agarrando un portarretratos. Era un cubito así, que tenía una esponja adentro, y se le ponían fotos así alrededor. Mi hijo sacó la esponja y estaba jugando con pues era un cubito así como de acrílico o plástico, bueno, sí me explico, ¿verdad? Era un cubito así. Estaba jugando, era bebé, tendría 2 años, estaba por cumplir, yo creo 3 años, no me acuerdo. Y de repente nada más oigo un golpe, un manazo. Yo estaba haciendo de cenar, dije, ¿qué pasó? O sea, no me fijé cuando Lucy de la recámara donde estaba con mi mamá eh, a la sala, o sea, hagan de cuenta que yo estaba haciendo la cena en la cocina, estaba el comedor y la recámara estaba de aquel lado, entonces ella hizo esto, acá está la sala, yo no me fijé a la hora que ella fue hacia la sala, nada más escuché el trancazo, o sea, a un niño de 2 o 3 años y que me asomo yo a la sala y mi hijo con su manita así, roja, o sea, del golpe que le había, pues llorando, lógicamente, ¿verdad? Y rápido se fue a la recámara. Entonces yo agarré a mi hijo, pues ya le subí su manita. En la recámara estaba mi mamá y estaba Lucy. Le fui a la recámara y le dije, no, sin gritos y así, serena. Le dije, a mi hijo no le vuelvas a pegar. Si te hace algo o agarra algo que no quieres o alguna travesura, lo que sea, pues era un niño de 2, 3 años. Me dices a mí y yo, 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 yo me encargo pues de explicarle las cosas, pero no le vuelvas a pegar. Ella ya estaba acostada así en la cama. O sea, después de que le dio el manazo, ya cuando vio que yo venía para acá, corrió y se acostó. Entonces, yo así en la orilla de la cama le dije eso, delante de mi mamá. Y lo que hizo fue esto, agarrarme aquí. En ese entonces, ella estaba gordísima. Ella siempre estuvo muy gorda, siempre. Entonces, me agarra así y se pone así. Y luego hace esto, se para. Y yo queriéndome zafar porque me estaba agrediendo. O sea, en ningún momento yo le agredí a ella. Yo le dije, no le vuelvas a pegar a mi hijo. Entonces, en ese momento, ella me estaba agrediendo porque me estaba apretando muy fuerte de aquí. Y me estaba jaloneando así.
Entonces yo me quería soltar, me quería zafar y me tenía así, o sea, bien fuerte aquí agarrada. Entonces lo que yo hice fue hacerme hacia adelante y como ella estaba muy gorda, cayó en la cama. Entonces, hagan de cuenta, yo, mi hijo ya se había calmado un poquito, agarré la cena, agarré a mi hijo, me metí a mi recámara, cerré la puerta. Yo siempre procurándole a mi hijo un ambiente sano, donde no hubiera discusiones, gritos y así. Entonces le digo a mi hijo, venga, sí, vamos a cenar. Me metí a la recámara con mi hijo, cerré la puerta y de ratito estaba Lucy tocándome en la puerta de la recámara. Coco, ábreme, tenemos que hablar, que no sé qué. Le dije, mira, yo no voy a hablar contigo, nunca. Déjame en paz. En ningún momento te agredí, tú eres la que nos ha agredido. Mira, Coco, que quién sabe qué, que no sé qué tanto. Yo ya no le volví a contestar. Yo estaba con mucho sentimiento, con ganas de llorar, pero delante de mi hijo. Le decía, ándale, mejor, cena. Y estábamos viendo la tele. Y Lucy, tocando. Vamos a hablar y que no sé qué. Yo no le contestaba. Desde entonces, yo no hablo con ella. Y cuando mi mamá me decía que fuera a la casa, que fuéramos a comer, que, que le dejara ahí al niño, o sea, a mi hijo, y así, sí iba. Pero si estaba ella, yo no hablaba con ella. Yo no hablaba con ella. Así estuviéramos en la mesa, mi mamá, mi hijo, yo y ella, yo con ella no hablaba. Como si no estuviera. Y mi mamá se ponía muy nerviosa cuando ella y yo estábamos en algún lugar juntas. Se ponía nerviosa, le daba miedo. Pero yo siempre le tranquilizaba a mi mamá, le decía, no, tranquilízate mamá, yo no voy a pelear con ella. Y ella varias veces intentó provocarme para pelear delante de mi mamá. Entonces lo que yo hacía era alejarme un poquito de ahí y luego ya de ratito regresar. Y han sido más de 25 años que yo no hablo con ella. Porque tal vez le pude haber perdonado que golpeara a mi hijo, pero no se me olvida. Y esos detalles o esas desplantes o no sé cómo que le hicieron a mi hijo, no se me olvidan. Le digo, tal vez pude haber perdonado, pero no se me olvida. Y aún me duele. Y a esos niños
Así los han educado, a ser así. Carla y Chava se hicieron a la manera de ellos. Y entre todos los primos molestaban a mi hijo. Y como mi hijo siempre le gustó el estudio, siempre fue muy buen estudiante. Les digo que en la secundaria siempre estuvo en el cuadro de honor. Fue jefe de grupo. Y cada diploma iba con su abuelita y le decía, mira abuelita. Y la abuelita le daba su premio. Entonces, a mi hijo le gustaba estudiar. Le daban sus diplomas y se los premiaban, pues más estudiaba. Y los primos, muertos de la envidia. Esa es la realidad. Y ese fue el motivo, porque cuando fue la celebración de no sé qué de Vivian, por eso fue mi actitud. Porque se burlaban de mí. Porque él no hacía las cosas que ellos hacían. Mi hijo sabía que si estudiaba y tenía buenas calificaciones, iba a obtener un premio, una bonificación. Y luego mi hijo empezó a crecer alto, guapo. Y más lo envidiaban los primos. Porque todo el mundo me decía, ay, tu hijo qué guapo, ay, esto, ay, lo otro. Les voy a enseñar la foto donde está con sus primos, con esos primos de los que les estoy platicando, pues para que vean la diferencia. Lo odiaban por ser güerito. Esas son las primas hijas del güero. Y esas son las hijas de Chava. Ahí está el camarón con cara de Chucky. Y este es mi hijo. ¿Habría motivo para que me lo envidiaran? Pues sí, mi hijo estaba bien guapo. Y el otro camarón cara de Chucky es un maldoso. Yo no lo quiero. Yo no lo reconozco como mi sobrino. Y eso se llama envidia. Y mi hijo siempre ha sido muy noble. Y él sí quería a sus primos.
pero sus primos siempre han sido muy hipócritas con él y muy maldosos. Esa es la verdad. Yo por eso nunca he sentido empatía por ellos. Y ahí está nada más dos hijas del güero porque es Rafa y no uno más chiquillo, no sé cómo se llama. Que hagan de cuenta pues como las niñas, así. Y pues esa familia es la que durante tanto tiempo nos ha perjudicado a mi hijo y a mí. Y así lo que hacía el güero de estar vigilándome constantemente, así lo hacen los vecinos. Da la casualidad de que el güero siempre estuvo muy pegado con el padre Rodarte, pero el güero no, era un cabrón. Después de que lo obligaron, porque lo obligaron a casarse con la mamá de ellos, que era una sirvienta que trabajaba ahí con con los Amaya, lo obligaron a casarse. Él empezó a tomar mucho, empezó pues a ser un alcohólico. Y luego Silvia le empezó a dar unas pastillas para que si tomara le hiciera daño el licor. Y luego después se puso mal. Y después de eso, eh, mi, mi tío Oscar Treviño les había prestado una casita que estaba al lado de los locales eh, que están por allá por la Alianza, porque eran el local grandote donde mi abuelito tenía ahí pues varias taller, pues era grandísimo eso. Y, y ahí había una casita. En esa casita se le quedó a mi tía Güera, o sea, la esposa de mi tío Oscar Treviño. Y mi tío Oscar se la rentó al güero recién lo habían obligado a casarse. Entonces ellos estaban ahí en Torreón. Y es cuando toma muchísimo y hace eso. Silvia le da medicamento y se pone mal y no sé qué. Entonces mi mamá lo que hace es prestarles enfrente, no donde ahorita están vendiendo el menudo, sino al lado donde era el taller, había como dos recámaras grandes y luego toda la parte de atrás era taller. Y ahí les prestó para que estuvieran ahí. Fue de manera de que se compuso, porque andaba muy mal. Entonces, en ese entonces estaba el padre Rodarte ahí en San José. Como saben, pues no, yo estaba en el catecismo, o sea, desde niña siempre estuve en el catecismo, en el grupo juvenil, en misiones. Y empezó a acercarse ahí a la iglesia. Llega un momento que es pues estaba ahí pegado con el padre Rodarte. Y como es muy mentiroso, pues yo no sé qué tanto le diría al padre de mí,
Y como siempre nada más me estaba vigilando. Luego el padre, pues no sé, la verdad. Como yo les dije, yo pensé que el padre sentía algún afecto por mí. Yo no hablaba con él, yo no platicaba con él. Nada más cuando me iba a confesar. Pero de que yo estuviera así como mi hermano el güero se pegaba con él y es de esos lambiscones. Entonces, yo así no soy. Yo soy muy directa y si no me gusta algo lo digo. Y así soy, así he sido siempre, desde niña así he sido. Entonces, como les digo, a mí todas esas cosas me han dolido mucho, muchísimo. Y no es de que yo me estuviera peleando constantemente por eso, o sea, yo nada más me quedaba callada y yo ya no decía nada. Yo no les decía nada, pero tampoco les volví a dirigir la palabra y ni a confiar en ellos, por supuesto. O sea, entonces, pues sí, desgraciadamente así es. Las personas que te hacen más daño son, bueno, ha sido mi familia las personas que nos han hecho más daño. Y si los vecinos han hecho eso, es porque eso es lo que ha hecho mi familia. Y pues si el güero es así, es porque así es el padre Rodarte, de estar vigilando y acechando a la gente para estarse aprovechando económicamente de la gente, o sea, prácticamente secuestran gente, porque eso es lo que hacen, eso es lo que hacen, lucran con la gente. Entonces, si se fijan el acoso de esa gente, que no quieren que tengamos ingresos, que no quieren que crezcamos económicamente. No, no me importan, no me importan. Si no me importan los vecinos, si no me importan ustedes, no me importa. O sea, yo voy a decir las cosas como son. Y ustedes saben lo que han hecho. Y saben el daño que nos han hecho a mi hijo y a mí. Y pues del papá de mi hijo, pues ¿qué les digo? O sea, eso no fue una relación, eso fue un engaño. Y pues el papá de mi hijo era amigo de mi hermano Arnulfo. Entonces imagínense. Por eso estoy divorciada de mi familia. Estoy buscando una foto precisamente donde está el padre Rodarte para que vean en aquel entonces que les digo yo no sé qué tanto le diría el güero al, al padre Rodarte que nos hacía así como que ¿sí? A mi hijo y a mí.
le diría cosas como las que le decía a mi mamá. Cuando yo lo enfrenté, le dije, a ver, aquí delante de mi mamá, ¿por qué estás diciendo que yo digo tal o cual cosa cuando no es verdad? Y ayer que estuve platicando con la señora de la papelería, digo, según lo que ella me estuvo diciendo, yo dije, bueno, pues qué tanto le estará diciendo el güero, que la señora piensa que yo soy hija de mi papá, pero de una familia diferente, o que estarán tramando. Por eso les hice el video donde les digo que soy hija legítima de mi papá, don Enrique Díaz Cepeda, y mi mamá, doña Lucía Gallardo de Díaz. Y les enseñé hasta mi acta de mi certificado de nacimiento, mi certificado de bautizo, y ya hasta les dije quiénes son mis padrinos, quiénes fueron, porque ya se murieron. Ya se murió mi tío Ángel y se murió mi tía Marta. Y las hijas que Sara y Ceci, ellas son ilegítimas, ellas son adoptadas. Tal vez sean hijas de mi tío Ángel, pero no son hijas de mi tía Marta. Y fíjense lo que son las cosas. Mi tío Ángel le, pues le dijo a mi mamá, o le decía mucho a mi mamá, que se casara con él. O sea, él le propuso matrimonio a mi mamá, pero mi mamá no le hizo caso a él. Pues era un grupo de amigos, en ese grupo de amigos estaba mi papá, mi tío Ángel y, y pues varios amigos más de mi papá. Y mi tío Ángel era el que estaba enamoradísimo de mi mamá. Y mi mamá nunca le hizo caso. Mi mamá, el que quería, pues era mi papá. Entonces se casa mi mamá con mi papá. Y mi tío Ángel se casa con la hermana de mi papá, era mi tía Marta. Y luego, hagan de cuenta que cuando mi mamá tiene su primer hijo, que pues que dio a luz ahí en casa de mis abuelitos, no sé qué le pasaría a ese niño, la verdad. Y le dijeron a mi mamá que ya no iba a poder tener hijos. Y pues resulta que tuvo 7 hombres y 2 mujeres, o sea, 9 hijos. Que hasta mi papá decía, le voy a reclamar al doctor. Y los que no tuvieron hijos, o los que no pudieron tener hijos, fue mi tía Marta y mi tío Ángel Núñez. Y adoptaron a esas 2 niñas, a Sari y a Ceci, que tal vez fueron hijas de mi tío Ángel, pero no de mi tía Marta. Quién sabe. Y muchos años mi hermano Fabián vivió con ellos en Monterrey. Muchos años estuvo viviendo.
mientras cuando él estaba cuando él estaba estudiando pues arquitectura en la UR, y antes estuvo pues viviendo con mis abuelitos, o sea, él vivía con mis abuelitos, no vivía acá con nosotros, pero pues estaba ahí cerquita, pues son unas cuadras. Entonces, pues mi tío Ángel, de quien estaba enamorado, era de mi mamá, pero mi mamá nunca le correspondió. Y ellos fueron los que no pudieron tener hijos. Y a mi mamá que le habían dicho, no, pues usted ya no va a tener hijos. Y ándele que se llena de hijos. 9 hijos. Gato captado. Entonces imagínense, o sea, imagínense que su propia familia siempre los esté saboteando y los esté perjudicando. O eso es normal. Sí, sí es normal eso. A lo mejor eso es normal y yo estar aguantando golpes de la familia, estar aguantando robos de la familia, ataques de la familia. Una publicación que dice ahorita, sí, el teléfono se me, o sea, le quise hacer así, ¿no? Dice juntos para siempre porque el amor es indestructible. Pues. Carga lo que me estabas diciendo, cabrón. ¿Eh? ¿Qué chingados estabas diciendo? ¿Qué le estabas diciendo a mi hijo? ¿Me vas a echar gas pimienta? ¿Me vas a echar gas pimienta? ¿Me vas a echar gas pimienta otra vez, cabrón? ¿Me vas a echar gas pimienta? Sí, vengo con mi hijo, hijo de tu puta madre. Vengo con mi hijo. Si no revisaron a mi hijo de la mochila, fue tu culpa, nada más porque me viste los tatuajes, cabrón. ¿Me vas a echar gas pimienta? Así como esa mamá, así soy yo, pero yo no hago eso, yo no grito ni digo eso. O sea, yo, como les digo, nunca hablaba, nunca decía nada. Por eso ahora les digo que es normal que la propia familia te esté robando. Es normal que la propia familia te golpee. Es normal que la familia te está envidiando. Es normal eso. Y luego, por ejemplo, cuando, cuando nos invitan allá a la catedral, al lugar ese, y se acerca la Liva, se acerca la Liva y, ay, no, pues que te voy a ayudar y que esto y que lo otro y que no sé qué. Y luego me dice la Pepa, te voy a ayudar para que pagues los servicios de tu casa. Y yo, bueno, pues ya estoy un poquito más tranquila. Era cuando nadie me quería dar trabajo y mi hijo todavía estaba estudiando y así. Y me los iba a hacer llegar por medio del IVA. ¿Y saben cuándo me dio $1? Nunca. Y cuando me encuentro al IVA saliendo de la catedral y como si no me conociera. Yo al IVA
que yo le haya hecho algo a ella. Nunca convivimos. Ellos se acercaron hasta que mi mamá ya no estaba. ¿Por qué se acercaron hasta que mi mamá ya no estaba? Porque mi mamá no convivía con ellos. ¿No? Y si supuestamente me iba a ayudar con dinero para en aquel entonces que nadie me quería dar trabajo, para ayudarme con los recibos y así. Nunca me dio nada. Pero casualmente las hijas del IVA eran amigas de Claudia, la que era amante de la Aguilera y que le robó a mi hijo dinero, un dinero que mi mamá le había dado para comprar un libro. Y cuando mi hijo tenía cuando era cliente de ahí de Banorte, le robaron dinero de su cuenta. Y el gerente dice que a lo mejor era de alguien que trabajaba ahí en el banco. ¿Y quién creen que trabajaba en el banco? Pues una hija del IVA. O sea, es normal que la familia te esté robando. Que constantemente te esté perjudicando. Sí, eso es normal. Ahorita le voy a hablar a mi hijo, pues para ver si ya hizo el trámite ese, para que, pues para que esté a tiempo en la audiencia esa. De veras que por eso no, o sea, soy mamá soltera, soy viuda negra y divorciada de mi familia. De veras. Yo creo que es más fácil que la, es que esa foto la publiqué para ellos en las fotos. Uy, de veras. Estoy buscando publicación por publicación. Yo creo que es más fácil que la busque ahí donde tengo la foto. Fíjense que, y sí, pues Lucy siempre fue así conmigo. Desde, desde jóvenes, desde niñas, si alguien me chuleaba algo, ella siempre quería como denigrarme. Así fue siempre. Pero ante la gente, ella su, su esta es como si fuera muy bondadosa, muy buena, pues así. Bueno, que la compre quien no la conozca, ¿verdad?
Y todo eso es por hacerle caso al padre Chava. La verdad. Gente mensa. ¿Por qué le hacen caso a ese que ni siquiera yo creo ni siquiera es padre? Son unos delincuentes. Pues por aquí ha de andar esa. Y que así serán los padres, o sea, así serán. Bueno, lo que sé es que, pues sí, sí, siempre están ahí peleando entre ellos, pero así se, ay, de verdad, es que, qué feo, ¿verdad? Qué feo que sean así. Le puse el papá, tal parece que no quieren que les enseñe la foto, pero pues ahí está en las publicaciones del Facebook. O capaz de que, de como la publicación que hice cuando les digo que me estaba pintando la boca y que eso no era motivo para que ustedes estuvieran aprovechándose de eso o queriendo lucrar con eso, porque el hecho de cuidarme, de cuidar mi arreglo personal es cuidar mi templo, es porque me amo, porque me quiero, pero la gente no sabe eso. Pecan los borrachos, los drogadictos, los promiscuos, pecan contra ellos mismos y pecan contra su templo, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso les digo, ay, pues, ¿qué les enseñan a los niños en el catecismo? Les enseñan a estar acechando gente, a estar secuestrando gente, a estar robando y estafando gente. Eso les enseñan. Ah, pues sí, pues es que el padre Chava es el que dicen pues el encargado de la catequesis. No, pues con razón. Y pues sí, ya entendí. Ya sé por qué la gente es así. O sea, eso les enseña. Qué triste, ¿no? O está bien. ¿Está bien eso? ¿Ustedes qué opinan? Díganme. Coméntenme, de verdad, coméntenme si eso está bien. Les digo, cuando vi la publicidad de la película de Conoce al Arcángel, acá con Miguel, dije, ay, quiero ver esa película. Y luego después, primero traían al ángel en un color neutro, y luego hace una presentación allá por Sudamérica, no sé por dónde. Y el ángel de color rojo con negro, dije, ah, híjole, o sea, ¿qué? Digo, se supone que el Arcángel San Miguel es el que combate al demonio, y el rojo y el negro son los colores del demonio. O sea que quieren, no, es tremendo, padre Chavas, sí es tremendo, de veras. Pero hay una diferencia entre usted y yo, que usted todo el mundo lo tiene, porque todo el mundo es así como usted.
pero nadie lo quiere. Y a mí, nadie me tiene, pero todo el mundo me quiere. Utilizar, pero me quiere. Ay, no, de veras, de veras. Mi hermana siempre fue así y yo así con mi mamá. Pero nada más con mi mamá. Digo, porque se han percatado de que pues no les puedo fingir un cariño que no siento. Es la verdad. Pero eso lo han provocado ustedes. Para esa foto. No quieren que se las enseñe. O capaz de que ya me la robaron. Como me han robado varias fotos. Ay, por cierto, déjenme les platico. Cuando estaba comprando la verdura llegó una señora. Así, del tipo de la Guadalupe. Y estaba ahí muy cerquita de mí. O sea, eso es lo que hacen, solapan a la gente que nos daña. Qué tristeza, qué triste. Dame Dios. No quieren que les enseñe la foto. Yo creo que me han de haber robado esa foto. Porque miren. A ver. Tengo un chorro de fotos. Esta foto la pueden ver ahí en Facebook. Está el padre Rodarte entre Lisette y mi hermano Arnulfo. Se alcanza a ver. Y esta soy yo y mi hijo. Yo le decía a mi hijo que volteara la cámara. Pero miren, estaba volteando para allá. ¿Y quién creen que hace eso? Porque siempre nos han querido tapar, o sea, desde entonces. Y luego me dijo el padre Rodarte que para protegernos. ¿De qué, padre? ¿De qué? ¿De ustedes? Pues por ahí ha de andar la foto, quién sabe. A ver al rato si la encuentra y se las enseño. Pero así, físicamente. Y nada más que
Miren, aquí estoy yo con mi hijo. Y ahí está el padre Rodarte. Ese es el que está ahí en medio. Entonces, pues le voy a hablar a mi papá. Mi papá. Fíjense que pensé que no traía una foto de él en el teléfono, pero sí se la trae. Entonces, pues a lo mejor yo soy ¿cómo les diré? La rara, que me dicen que la rara. Pero, pues díganme ustedes, ¿es normal que la propia familia los esté saboteando, los esté violentando, los esté robando? Háganme sus comentarios. Ahorita ya le voy a hablar a mi hijo. Que estén bien. Hasta luego.